Estimado alumno, nuevamente les doy la bienvenida al módulo 4 del curso de Protección Católica Básica que les he estado estructurando a ustedes. Y bueno, en esta ocasión quise incluir este módulo que es básico, necesario e indispensable para cualquier técnico, ingeniero, inclusive estudiantes de protección católica. En donde, bueno, aunque debemos tener conocimientos básicos de la electricidad, tampoco es que debemos tener un amplio conocimiento de los mismos, ¿no? Pero sí tenerle varias definiciones que son indispensables. En este caso, los tres términos más comunes que ustedes van a encontrar en la protección católica. Van a escuchar mucho de voltajes, van a escuchar mucho de lo que es corriente, resistencia y resistividad. Son los cuatro elementos, términos básicos que deben de familiarizarse. Y bueno, ahí pueden ver definiciones. El voltaje o potencial es una fuerza electromotriz o una diferencia de potencial expresada en voltios. Que el voltaje es la energía que hace que las cargas se muevan y esta fuerza se mide en voltios, milivoltios o microvoltios. En el área de corrosión se utilizan estas tres unidades que a continuación se les hacen referencia. Pues. Un voltio equivale a 1000 milivoltios y así sucesivamente. Pues. Acá podrán ver las equivalencias. Igualmente, pues cuando hablamos de corriente, hablamos que es la velocidad del flujo de cargas medida en amperes. Generalmente la corriente se abrevia en amps, símbolo de amperios, miliamperios o microamperios. En corrosión también se utiliza la misma relación. El ampere es una unidad de corriente común. Es una velocidad de flujo de carga de un coulomb por segundo. El coulomb es una unidad de carga transportada por 6.24 por 10 a la 1,18 electrones. 1 ampere equivale a 1000 miliamperes. Y así sucesivamente van a ver las equivalencias. Lo mismo pasa con las resistencias. La resistencia es la oposición que encuentra una carga al moverse a través de un material. El ohm, que es este símbolo que está aquí, es la unidad con la que se usa comúnmente en las mediciones de resistencia. Es la resistencia de un conductor cuando un voltaje de un voltio produce un flujo de corriente de un ampere a lo largo de un conductor. La resistencia también se puede medir en miliohms, ohms o megaohmios y también tiene su equivalencia. El símbolo común del ohmio es el símbolo omega, la letra griega omega, y se representa con las letras R o R minúscula. Entre los símbolos eléctricos también es bueno que se familiaricen con estos símbolos básicos, que es lo que comúnmente ustedes van a conseguir en los planos, para que cuando observen estos símbolos se familiaricen con ellos y puedan interpretar los planos eléctricos. Al final de esta presentación también les tengo unos ejemplos de diagramas unifilares y esquemas eléctricos de rectificadores de protección católica, de manera que sepan cómo interpretar los mismos, ¿no? Acá le coloco los símbolos más básicos y más comunes que conseguimos en los planos de protección católica, más que todo en los planos eléctricos de rectificadores. Y bueno, de manera que cuando ya ustedes tengan al frente de ustedes este tipo de instructivos, pues no estén
perdidas en el espacio con respecto a este tema. Acá les presento unos circuitos eléctricos básicos y pueden ver que acá tenemos una batería, que es la que en este caso nos genera la fuerza electromotriz, una fuente. Tenemos un interruptor y tenemos un bombillo que representa la resistencia de nuestro circuito. Esto que ustedes están viendo acá, esta es la representación eléctrica de este circuito que está aquí. Es decir, aquí está la batería, aquí está el interruptor y esta bombilla está representada por este símbolo. Este es el circuito eléctrico elemental, ¿sí? En donde podemos ver la resistencia, que esta resistencia es esta bombilla, nuestra batería, que tiene un polo positivo, un polo negativo, que es esta que está acá, y seguimos viendo nuestro interruptor. Esta es la representación de un circuito eléctrico elemental, de manera que se vayan familiarizando con los circuitos que puedan ustedes visualizar más adelante. Como les repito, al final de esta presentación también les tengo unos planos de rectificadores trifásicos y monofásicos, de manera que tengan una idea bastante global de cuando tengan este tipo de planos en sus manos. Tenemos dos tipos de corrientes. Corrientes continuas, que es esta que podemos observar acá. Acá aparece una representación lineal, pero realmente las baterías pues tienen este comportamiento. Un voltaje X, por decir algo, 12 voltios, y progresivamente ellas se van agotando, se van descargando hasta que llegan a cero. Pero la fuente DC o una corriente continua, su comportamiento es lineal. En cambio, la corriente alterna, que es esta que observamos acá, son corrientes sinusoidales, es decir, tienen un voltaje máximo, pasan por cero, después tienen un voltaje negativo máximo, vuelven, pasan por cero y así sucesivamente. Esto se repite 60 o 50 veces en un segundo, es lo que denominaríamos frecuencia. Este es el voltaje comercial o residencial. Esto es lo que recibimos en nuestras casas, normalmente nosotros, o en nuestras áreas industriales. Posteriormente recurrimos a equipos de rectificación, de manera que este seno negativo pase hacia arriba y a través de condensadores tratamos de simular una corriente DC de esta forma. Eso es lo que se busca con los rectificadores de protección catódica. Convertir estas señales sinusoidales en tratar de simular una corriente DC lineal o pura. Hay leyes que rigen y la ecuación matemática para los circuitos o rectificadores o fuentes de energía. Tenemos la ley de Ohm, y la ley de Ohm nos indica en su ecuación matemática que voltaje es igual a I, que es la corriente, por R, en donde I es la corriente expresada en amperes y R es la resistencia expresada en ohms. Esta voltaje igual a I por R es la famosa ecuación de ley de Ohm. Y esto lo vamos a escuchar mucho nosotros en protección catódica, sobre todo cuando estemos hablando de eliminar este IR, I por R. Neis le llama un error cuando estamos haciendo mediciones de voltaje. Después más adelante les explicaré en qué consiste eliminar esto, cómo se debe eliminar esto. Y a través de este triángulo podemos hacer cálculos. Voltaje igual a I por R, pero si quiero calcular I, entonces sería B sobre R, o si quiero calcular la resistencia, entonces sería voltaje sobre la corriente. Aquí les presento las fórmulas despejadas de la ley de Ohm, de manera que se familiaricen con esta ecuación matemática que es la más común que podemos tener nosotros en nuestros estudios de corrosión.
También les presento los diferentes tipos de circuitos eléctricos. Tenemos circuitos en serie y tenemos circuitos en paralelo. Acá les muestro el circuito eléctrico. Aquí aparecen dos fuentes de energía, pero bueno, con una sola también es suficiente. Pero las resistencias en serie siempre están conectadas linealmente una delante de otra, tal como lo vemos acá. R1 conectada con R2, R1 conectada con R2. Hay una R3 que no me alcanzó en la gráfica, pero bueno. Cuando son circuitos en serie, la resistencia total viene siendo la sumatoria de cada una de las resistencias. En este caso R1 más R2. Si hubiese una R3, entonces sería R1 más R2 más R3 y así sucesivamente. Si tenemos 4, 5, 6 resistencias, entonces en circuitos en serie se suman. En circuitos paralelos, esta es la representación gráfica del circuito eléctrico de un circuito paralelo, en donde el polo positivo y negativo, las resistencias están conectadas todas en paralelos. Es decir, un eje negativo, un eje positivo, todos se conectan en ambos extremos. Así lo veríamos en una conexión física de campo. Dos resistencias las unimos en sus extremos y esta sería la representación de la resistencia total. Y esta resistencia total viene dada por esta ecuación. R1 por R2 sobre R1 más R2. Y así sacaríamos la resistencia total de circuitos paralelos. Más adelante les explicaré cuándo utilizamos este tipo de conexionados, pero básicamente en conexiones de interruptores programables satelitales, cuando nosotros necesitamos interrumpir la corriente de los rectificadores, normalmente siempre instalamos interruptores en serie y lo intercalamos. Para que me lo entiendan, si yo intercalo aquí un interruptor, la idea es que mantenga la linealidad, es decir, que siempre se mantenga en serie. No lo podemos conectar en paralelo porque un interruptor es un contactor en estado sólido, en donde si lo conecto en paralelo en la salida de una fuente, lo que vamos a crear es un cortocircuito. Creo que en el módulo 9 hay un módulo que los voy a presentar de inspecciones y mantenimiento del sistema de protección catódica. Ahí yo los voy a colocar un video de una inspección paso a paso de un rectificador de protección catódica y cómo chequear todos sus componentes. Y evidentemente cuando verificamos breakers de protección, salidas de voltaje DC, entradas de voltaje alterno, vamos a hacer muchas mediciones en serie de resistencias, de componentes, y en unas que otras vamos a hacer mediciones en paralelo. Entonces en ese video pues les voy a reforzar este tema de cómo se verifican esos circuitos. Esto es una medida de potencia que se hace a los equipos dependiendo de los clientes. Si al cliente pues le preocupa la potencia y el consumo, entonces estas son las ecuaciones matemáticas en donde potencia es igual al voltaje por la corriente, o potencia también es igual a I al cuadrado por R, en donde la potencia se expresa en vatios, en watts, donde R es la resistencia en ohmios, E es el voltaje en E o B, voltaje en volt, y la corriente en amperios. Básicamente se calcula en función de la fuerza electromotriz. Aquí les coloco un ejemplo de cómo se calcula el consumo de watts de una bombilla, de manera que se familiaricen con este término. Algunos clientes exigen que esto sea calculado. Algunos otros no le toman
en áreas industriales, por decir algo, en áreas de refinería, plantas de procesamiento, habitualmente las empresas generan su propia electricidad. Entonces, tal vez esto no les preocupa. Pero es un valor importante también cuando vamos a conectar un sistema nuevo. Estamos instalando un sistema de protección catódica nuevo y en algunas ocasiones los electricistas o jefes de departamento de electricidad te piden este valor para ver si sus sistemas soportan esta potencia adicional. Es decir, si nos podemos conectar a los sistemas que ya están instalados en sus instalaciones. Y en función de esto, pues ellos determinan si tienen que instalar otros dispositivos de mayor potencia para poder cubrir estas necesidades de potencias adicionales. Por eso es que se las coloco, porque no está de más que sepan calcularlo y saber de dónde sale la potencia. Acá les coloco unos ejemplos puntuales de cómo se mide la resistencia, cómo se miden los voltajes, cómo se miden las corrientes. Y bueno, básicamente para que tengamos una idea global, acá pues está de manera muy gráfica. Sin embargo, vuelvo y les repito, les voy a incluir en el módulo 8 o 9, no recuerdo si en el 8 o 9, pero les voy a incluir un video en donde ejecuto la inspección en caliente me refiero de un rectificador real de protección catódica para que tengan la referencia de cómo tomamos todas estas lecturas de resistencia, voltajes y de corriente. Fíjense que pues en resistencia, en este caso son dispositivos que los colocamos los dos extremos del multímetro al elemento que queramos medir la resistencia, colocamos el selector en resistencia, en ohmio y nos dará una cierta lectura. Cuando vamos a medir tensiones o voltajes, colocamos el voltímetro en la escala de voltaje DC. En este caso hay una batería. Fíjense que aquí está el esquema también de nuestra medición. Este es el equipo de medición que estamos instalando. Se coloca en la salida, positivo y negativo. En este caso aquí hay una bombilla, esta que está acá. Cada uno de los bornes de la batería va al extremo de esa bombilla y nuestro multímetro, los extremos, van a cada uno de los extremos también y nos dará una lectura X. Sin embargo, en mediciones de corriente sí tenemos que conectar en series. Fíjense, aquí esta bombilla está aquí, igualmente está acá. El amperímetro se conecta, si sale de acá, de este cable positivo, sigue su misma ruta y mantenemos la linealidad. Aquí llega el positivo y el negativo va a llegar acá, de manera que solamente mantenemos la conexión en serie del amperímetro. Fíjense cómo está acá, sale el borne de la batería, se conecta al terminal del multímetro, este multímetro sale por acá al otro extremo y lo conectamos en este borne. Este otro ya se conecta directamente a la batería, pero el simple hecho de esta conexión quiere decir que ya lo estamos conectando en serie. Esto es lo que les quiero enseñar en el video que les voy a anexar. Les incluyo esto para que tengan una idea general de cómo se utilizan los equipos de mediciones, porque aunque ustedes no lo crean, he estado en cursos y certificaciones internacionales en donde he visto ingenieros que no tienen idea de cómo se usan estos dispositivos, cómo se toman, se capturan estos datos, y esto es causal de que personas no aprueben las certificaciones internacionales. Todo equipo de medición tiene fusibles de protección, sobre todo este es el fusible de protección, sobre todo cuando se hacen mediciones de corriente. Recuerden que acá internamente, no sé si se logra ver, vamos a ver si internamente estos equipos tienen una resistencia calibrada, es un alambrito.
este alambrito, normalmente siempre está por acá. Ese alambrito es una resistencia calibrada. Si yo lo conecto en paralelo en la salida del equipo o la fuente de poder, voy a provocar un cortocircuito. Estos equipos traen un dispositivo para protegerlo cuando se comete ese error, de manera que el equipo de medición no sufra daño operacional. Pero les incluyo un instructivo de cómo debe hacerse ese reemplazo y en caso de que se cometa ese error de medición. Cuando un fusible pues está en mal estado, la lectura va a dar infinita, abierto, y cuando está en buen estado, pues va a dar una resistencia muy baja, 0.09, 0.02, 0.03, pero eso significa que tiene conducción perfecta. Y cuando da infinita o L, quiere decir que está abierto, está roto. Esta es una tabla complementaria del código de colores de las resistencias, en donde pues, aprenderán a cómo determinar cuál es el valor de una resistencia eléctrica en función de sus bandas de colores que traen cada una. Y bueno, aquí tienen un ejemplo de cómo se calcula. Diagramas unifilares. Van a haber muchos de este tipo de diagramas en rectificadores de protección catódica, en donde básicamente les explica que tienen unas entradas, tienen un interruptor AC, varitores de protección, hay un transformador, reductor o elevador, contadores horarios, que en muchos equipos traen este contador, y en nuestras hojas de registro de inspección pues deberíamos registrar este valor, de manera de llevar el conteo horario de operación de trabajo de ese equipo. Trae ajustes de tensiones, unos ajustes manuales para aumentar o disminuir los voltajes. Como les comenté, todo equipo eléctrico trae fusibles de protección. Los rectificadores de protección catódica traen un convertidor AC/DC. ¿Recuerdan cuando les hablé que de la corriente alterna se rectifica corriente directa? Bueno, básicamente este convertidor cumple esa función, es decir, entra en la entrada, entra el voltaje AC, está un interruptor AC, está el transformador, por decir algo, si aquí están entrando 220 voltios o 480, acá sale reducido, por decir algo, por ejemplo 12 voltios. Esos 12 voltios los ajustamos nosotros aquí, hacemos esas regulaciones acá. Cuando llega acá el convertidor, pues sale en corriente lineal directa, y este filtro de salida, esto es un inductor de choque. Algunos equipos traen esto para compensar las fluctuaciones de subida y caídas de voltaje, y algunos rectificadores pues traen en su salida un condensador rectificador. En la salida, esto es común ver que los equipos tienen amperímetros y voltímetros en su panel de medición, y también traen varitores de protección. Esto es un típico diagrama unifilar y se los coloqué para que se vayan familiarizando cuando les hable. Mira, el diagrama unifilar del rectificador. Ya saben de qué le están hablando y que debe tener un diagrama unifilar. Este es el diagrama de un circuito eléctrico de un rectificador de protección catódica trifásico. En este caso pues pueden ver, los que quieran mejores detalles de estos planos pues les puedo suministrar los originales. Acá pues fíjense que cuando estoy haciendo la ampliación no se están viendo bien los detalles, pero bueno, este es un rectificador que tiene 3 entradas. Estos ajustes finos o gruesos, este es el transformador reductor, y acá es donde se hacen los ajustes para tratar de alcanzar esos voltajes. Fusibles de protección, varistores de protección, aquí hay unos fusibles de protección. Estos son diodos rectificadores. En este caso, cada fase tiene 2 diodos. ¿Sí? Un amperímetro, y este amperímetro utiliza una resistencia o un chun, una resistencia calibrada. Tiene en su salida un voltímetro y tiene también sus varitores de protección.
Y finalmente en la salida del rectificador positivo y negativo se acopla la carga. Esto es un rectificador trifásico. Este es uno monofásico. Y pueden ver que trae eso. Puede ser monofásico o bifásico. Línea 1, línea 2, punto a tierra, puentes o breque de protección, aristor de protección, transformador reductor, en donde hay ajuste grueso y fino, fusibles de protección, bloques de diodos para cada una de las fases de la salida, contador horario, algunos lo traen. Este es una bobina de choque. Este es para, como les comenté, compensar fluctuaciones. Algunos rectificadores lo traen el amperímetro, voltímetro y bueno, varistores de protección, y algunos rectificadores utilizan condensadores para compensar, para filtrar mejor la salida de rectificación. Este trifásico que les estoy colocando acá, pues se ve como con más detalle, inclusive indica hasta el número del diámetro del cable que utiliza. Tiene un sistema de protección de sobrevoltaje, transformador reductor, inclusive cómo se conectan las bobinas del primario con respecto al secundario, diámetros de cable después de la salida de este transformador como tal, fusible, inclusive nos está indicando de cuántos amperios, varistores de protección, bloque de diodos. Podemos ver que tiene un amperímetro, que tiene un voltímetro, una resistencia calibrada. Fíjense que los cables que salen son el cable número 14. Acá sí tenemos sistemas de filtrado también. Y bueno, nos indica cuál es el ánodo y cuál es el cátodo y cuál va hacia la estructura. Esta es una configuración, esta configuración de 240 a 480. Estas plaquitas de cómo se conectan son las que vemos aquí. Son estas placas aquí. X1, X3, X2, X4. Es estas configuraciones que vemos aquí. Es cuando las vemos así o cuando las vemos rectangulares. Les estoy colocando un procedimiento de inspección de rectificadores. ¿Cuáles son los equipos que se utilizan? En la inspección visual, ¿qué debemos chequear en la inspección visual? En la inspección del interruptor del rectificador, inspección del transformador, elevador del reductor, inspección del cuerpo de diodos. ¿Cómo debemos hacer esa inspección para determinar si hay diodos abiertos, en cortos o en fuga? También esto se los explico yo mucho mejor en el video que les voy a colocar, en donde lo hago yo en caliente, para que vean cómo se utiliza el equipo y cómo se debe colocar multímetro para esas inspecciones. Inspección de las condiciones de operación del rectificador, de los instrumentos de medición del mismo, cómo se calcula el porcentaje de rizo, medición de los voltajes de la salida de C, medición de la corriente, medición del porcentaje de rizo. ¿Por qué se mide? Quiero hacer un pequeño énfasis aquí. El porcentaje de rizo es la cantidad de voltaje AC que está saliendo, que sale en la salida del rectificador. Es decir, recuerden que en la salida del rectificador debería salir un voltaje de C, que es lo que estamos buscando nosotros en la rectificación. Pero nosotros medimos y calculamos este componente AC que se suma acá. Y este voltaje, cuando es mayor al 15%, se debe inspeccionar el puente rectificador desde completa. Hay diodos que están fugando y no están rectificando de manera correcta. Este porcentaje, este voltaje AC también es sumamente peligroso
al momento de las inspecciones, porque puede provocar descargas eléctricas o por corrientes de paso de los inspectores y puede ser hasta fatales. Normalmente cuando inspeccionamos rectificadores, pues hacemos inspección de caje positivo o negativo, también indico qué se debe tomar en cuenta. Se miden los potenciales en las tuberías para determinar los niveles de protección. Les indico un procedimiento de cómo se debe hacer. Inspección de juntas aislantes. Puede ser con las diferentes metodologías de radiofrecuencia por continuidad o diferencia de potencial. Ojo con esta medición. Esto no es recomendado en juntas aislantes o juntas monolíticas, ya que pueden inducir errores o falsos resultados. Más adelante también les explico este punto del por qué. Esto se les voy a publicar un video también exclusivo para esto, porque esto es para protección católica. Fallas en juntas aislantes o juntas monolíticas es crucial, porque al dañarse algunos de estos elementos, entonces vamos a tener fugas de corriente y los sistemas entonces van a empezar a demandar mayor requerimientos de corriente. Acá les estoy colocando la tabla de las corrientes, de las intensidades de las corrientes y los riesgos que puede representar hacia el cuerpo humano, hacia nosotros, estas intensidades. Esto es lo que le comentaba de porcentaje de riesgo, que estas corrientes adicionales que se inducen de corrientes AC pueden ser perjudiciales para las inspecciones. Les hago énfasis en algo. Voltajes y corrientes son peligrosas. Cuando estamos trabajando con equipos energizados, simplemente hay que tener respeto, utilizar los implementos de seguridad adecuados y simplemente respetar todas las normas de seguridad. Cuando se respetan, no corremos estos riesgos innecesarios. Simplemente no hay que tener miedo, simplemente respetarlo. Acá les estoy incluyendo unos formatos de inspección de rectificadores. Esto ustedes lo pueden tropicalizar, adaptar, mejorar. Oye, mira, yo considero que hay que incluir X medición. Ustedes lo pueden mejorar. Sin embargo, se los estoy colocando como una referencia, de manera que les pueda servir a ustedes en un futuro cuando hagan reportes de inspección. Fíjense que a ver, la hoja, muchachos, inspección visual. Tienen una casilla de inspección visual, una casilla de identificación del rectificador, alimentación de corriente alterna. Tiene cómo medirlo, registrar los voltajes de entrada y las corrientes, el transformador, las condiciones, cuerpos de diodo, instrumentos de medición, inspección visual de caje negativo, valores medidos en las cajas negativas, inspección visual de caje positivo, valores medidos en las cajas positivos, valores medidos en los puntos de drenaje. Cuando hablamos de puntos de drenaje es en las tuberías a las cuales están asociados esos rectificadores. Entonces, evidentemente tenemos que registrar cuál tubería estamos midiéndole y cuáles son los potenciales que estamos registrando. Inspección visual de los lechos llanos y bueno, observaciones generales. Ahí también les estoy colocando un instructivo cómo se debería de llenar. Este es el formato para mediciones del levantamiento de potenciales, paso a paso, o sea, kilómetro a kilómetro, donde se reflejan potenciales naturales, potenciales on y potenciales instant off, igualito con su instructivo. Este es de chequeo de impecadoras aislantes, en donde se reflejan cuál tipo de accesorio. Muy importante, cuando ustedes estén indicando que están inspeccionando una empacadora o una junta monolítica, indiquen el diámetro y el rating. El rating es la presión con la cual trabaja esa brida, y las pulgadas, pues el diámetro.
De manera que cuando ustedes presenten sus informes técnicos, le digan a los mantenedores, mira, necesitas comprar tantas empacadoras aislantes de tantos diámetros y ring fade, ring join. Esos son diferentes tipos de bridas con diferentes caras de acoplamiento y hay que especificárselos a ellos. El instructivo de llenado. Y bueno, como les comenté, les voy a colocar un video muy pero muy completo y bien específico, de manera que muchas dudas que pudieron haber quedado se las voy a ampliar en ese video de inspección y mantenimiento de rectificadores. Por lo pronto, bueno, los animo a seguir con los próximos módulos, de manera que sigamos complementando nuestro plan de formación en la protección catódica básica, de manera que podamos llegar al nivel de complementar y cubrir todos los temas necesarios para la inspección de los sistemas de protección catódica.